Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando comparto mi tiempo. En esta sesión vamos a trabajar la situación política de Europa. En esta sesión solamente vamos a centrarnos en los países de Europa Occidental, específicamente Francia y Gran Bretaña. La próxima sesión trabajaremos los países de Europa Oriental. Comencemos analizando el caso de Francia, que para estos años ya se había convertido en una potencia, debido a la gestión del rey Luis XIV, el llamado Rey Sol, un rey bastante absolutista que catapultó a Francia como una de las potencias en Europa Occidental. A su muerte, lamentablemente, vino el declive de Francia. Problemas económicos, problemas militares, territoriales, políticos, y quien asume el cargo va a ser Luis XV. Pero Luis XV es aún menor de edad, por lo tanto, quien toma realmente el control es el Consejo de Regencia. Es un grupo de aristócratas que ayudan al rey a gobernar hasta que el rey tenga mayoría de edad. Otras ocasiones en las cuales el Consejo de Regencia podía actuar era cuando el rey estaba enfermo o era cuando el rey se encontraba ausente. Ahí actuaba el Consejo de Regencia como autoridad. En este caso porque Luis XV era menor de edad. Este Consejo de Regencia estaba liderado por Felipe II, el duque de Orleans, este personaje que nosotros vemos acá. Felipe de Orleans, para consolidar su presencia en el Consejo de Regencia, dio muchos beneficios a la aristocracia, aquellos beneficios que Luis XIV ya le había arrebatado durante su gobierno. Pero como Felipe II quería ganarse el apoyo de estos aristócratas, les devolvió sus privilegios. Entonces la situación se volvió un poco más complicada. Cuando Luis XV asume ya el cargo por tener mayoría de edad, convoca como asesor al cardenal Fleury. Confía en él y, a pesar de los intentos que hace Fleury por estabilizar la situación de Francia, va a ser muy complicado porque hay mucha oposición debido a los beneficios y al poder que ha alcanzado la aristocracia nuevamente, producto de los favores que le ha brindado el duque de Orleans. En estas circunstancias, Francia se inmiscuye en una guerra, lo cual agrava más su situación política y económica. Esta guerra a la que nos referimos es la Guerra de los 7 años, librada entre Francia y su eterno rival Inglaterra. Esto ocurrió entre los años 1756 y 1763. Básicamente, a pesar de todo el esfuerzo francés, Inglaterra resulta victoriosa y le arrebata los territorios de Canadá y también expulsa a Francia de la India. Ambos territorios ahora van a ser administrados por Inglaterra, por lo tanto a Francia lo deja sin mercados. Lo expulsa de todo el dominio marítimo, donde ahora va a estar Inglaterra dominando, y Francia queda sumergida en una crisis económica y financiera, una crisis militar porque ha sido derrotada en batalla, y una crisis política. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción en el gobierno de Luis XV, una mala administración, está enfrentando los pensamientos de la Ilustración que quieren cambiar todo ese sistema de gobierno, y lo que propone Luis XV es hacer unas reformas tributarias. Nadie le sugiere, ¿qué les parece si ahora, para solucionar la crisis económica, la clase alta, la aristocracia y la nobleza paguen impuestos? Porque no lo pagaban, ¿no? Pero la nobleza y la aristocracia van a ponerse en contra, se van a oponer. ¿Cómo vamos a pagar impuestos? Dicen, no, ni hablar, esta medida no es válida, busquemos otra opción. Entonces la crisis continúa. Así, en crisis recibe el gobierno Luis XVI. Este personaje es la cereza del pastel, porque si Luis XV ya estaba administrando mal Francia, Luis XVI lo va a hacer peor. Muchos afirman
que este rey ni siquiera tenía convicción para gobernar. Le gustaba más la artesanía, la manufactura, había aprendido el trabajo de herrería y no se encontraba dispuesto a participar en asuntos políticos. No le gustaba, se incomodaba, le dolía la cabeza cuando tenía que tener reuniones para solucionar esta crisis, ¿no? Su falta de conocimiento, su incapacidad, su falta de experiencia van a hacer que se inmiscuya en una guerra que no le corresponde, que es la guerra de independencia de Estados Unidos, donde solamente debieron enfrentarse Estados Unidos e Inglaterra, pero el revanchismo por haber sido derrotados en la guerra de los 7 años llevó a Luis XVI a apoyar económicamente a Estados Unidos. Y ante una Francia que se encuentra con déficit económico, con una crisis financiera, que esté dando dinero a Estados Unidos por su guerra, obviamente va a generar la molestia de las personas. Es por eso que durante este gobierno estalla una de las reformas más violentas y más radicales que ha vivido Europa, que estamos hablando de la Revolución Francesa. Este acontecimiento marca un hito, un antes y un después en la vida de las personas. Incluso es un acontecimiento que separa dos etapas de la historia, la edad moderna de la edad contemporánea. Analicemos ahora la situación de Inglaterra, otra monarquía que estaba empezando a ser potencia y estaba compitiendo directamente con Francia para saber quién tenía supremacía en Europa occidental. Aquí tenemos que mencionar los gobiernos de María II y Guillermo III. ¿Por qué son importantes? Porque ambos instauran en Inglaterra la monarquía parlamentaria. ¿Qué implica una monarquía parlamentaria? ¿Recuerdas? Existe un rey, sí, el monarca, pero también existe un parlamento. El rey no hace lo que se le antoja, no hace lo que le dé la gana. Está guiado, asesorado, supervisado también por un parlamento. Este parlamento puede incluso denunciar al rey, puede velar por los ciudadanos y por los intereses generales, ¿no?, de todo el Estado. Esa característica de monarquía parlamentaria va a ayudar mucho a Inglaterra, no solamente en esta época, sino en los siguientes siglos. Es durante el gobierno de Ana I de la dinastía Estuardo que se instaura el Reino Unido de Gran Bretaña, uniendo los países de Inglaterra con Escocia. Pero Ana I no deja herederos, por lo tanto se tiene que hacer una convocatoria para ver quién va a gobernar Inglaterra. Ante esto, los príncipes electores alemanes eligen a Jorge I de la dinastía Hannover, pero como es alemán, no tiene mucha participación en Inglaterra, no tiene mucha preocupación. Lo mismo ocurre con su sucesor, Jorge II, también de la dinastía Hannover. A pesar de eso, mantienen el régimen establecido por María II y Guillermo III, que es la monarquía parlamentaria, y en esta época se consolida. Ambos participan también en la Guerra de los 7 años y son responsables de la victoria ante Francia. Es necesario también conocer sobre la Guerra de Sucesión Española, como un antecedente a la Guerra de los 7 años, pero ahora analizado desde el punto de vista de Inglaterra, en la cual se enfrenta también con Francia, debido a que en España el rey Carlos II, llamado el Hechizado, no deja descendientes. Es por eso que las diferentes monarquías de Europa inician una serie de conflictos bélicos para colocar a su rey en España y así ampliar sus dominios. Si bien es cierto, Francia es el vencedor porque coloca como rey de España a Felipe V, francés de la dinastía Borbón, Inglaterra consigue un beneficio importante, que es apoderarse de la zona de Gibraltar. Con eso tiene el control del mar Mediterráneo, porque es una zona que se encuentra entre la península ibérica y África. Esta guerra, que se dio entre los años 1701 y 1713, termina con la firma del tratado llamado la Paz de Utrecht. Por último, llega al poder en Inglaterra el rey
Jorge III. Este rey sí es inglés, por lo tanto tiene mayor participación en esta monarquía. Es con él que Estados Unidos inicia su proceso de independencia y comienza una serie de conflictos bélicos, una serie de batallas, donde destacan por ejemplo la batalla de Lexington, Yorktown y Saratoga, y con el apoyo de Francia, Estados Unidos se independiza de Inglaterra. Por lo tanto, han perdido unas colonias importantes. Pero como vencen en la Guerra de los 7 años, sumado al sistema parlamentario que tienen como monarquía, el rey Jorge III da un gran impulso al desarrollo de la revolución industrial. Y con esto, Inglaterra se convertiría en potencia durante varios años en Europa. Muy bien, vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice: ¿quién gobernaba Francia cuando estalla la Revolución de 1789? Es decir, la Revolución Francesa. Ahí tenemos Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, en ese orden. Nosotros sabemos que Luis XIV, conocido como el Rey Sol, uno de los reyes más absolutistas, consolida a Francia como potencia. A su muerte, inicia todo este proceso de declive en Francia, que trata de solucionarlo Luis XV, pero no puede hacerlo. Hay muchos opositores en su gobierno, empezando por Felipe de Orleans y luego la clase aristócrata. El problema económico fue muy fuerte en esta época. Pero la revolución estalla cuando llega al poder Luis XVI, que por su falta de experiencia e incapacidad, incluso falta de ánimos, no puede controlar la situación en Francia. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué países se enfrentan en la Guerra de los 7 años? Estamos hablando de los eternos rivales que se han encontrado en otras batallas, ya en otras guerras, y son Francia e Inglaterra, donde Inglaterra resulta victorioso y le arrebata a Francia los territorios de Canadá y la India, que eran tan importantes porque tenían materia prima y mano de obra para que trabajen esta materia prima, que en un primer momento fue para Francia. Ahora lo maneja Inglaterra junto con el estrecho de Gibraltar, un paso importante para la economía en el mar Mediterráneo. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.